Hola, buen día, mi nombre es Esmeralda Sánchez. En este momento les voy a hablar acerca de la evolución de repartición de tierras del derecho agrario desde la época prehispánica, colonial, independiente y revolucionario. Les voy a hacer mención de algunos tipos de ejidos que existen, como es el ejido agrícola, ganadero y forestal. Pasamos a la maqueta. Esta es la época prehispánica. Está caracterizada porque el esquema de propiedad de la tierra se encuentra íntimamente relacionado con la organización social y considerado a los mexicanos como el grupo etnio más importante. El esquema de propiedad podemos dividirlo en tres grandes grupos, como podemos verlo ahora. A este tipo de tierra se le conoce como capulli, las cuales tienen las características de ser cultivadas por los mismos miembros del barrio Calpulli. Aquí podemos ver al teplayi, el cual este tipo de tierra se caracteriza por no ser trabajadas. Y finalmente Pillayi, podemos identificarla como aquel grupo de tierras que mediante herencia eran transmitidas entre las clases nobles. Vamos a hablar de la época colonial. A la llegada de los españoles a nuestro país existieron modificaciones subsistenciales al derecho de propiedad de la tierra y como consecuencia de la existencia de la encomienda se crearon grandes latifundios donde mestizos e indígenas fueron sometidos a régimen de explotación laboral. La época colonial, ya que de México, desde los conquistadores al náhuatl, la propiedad pertenecía prácticamente al rey. Podemos decir que toda propiedad territorial se originaba a la voluntad del rey. Los guerreros y los nobles no tenían que pagar tributos, ya que ellos eran los únicos propietarios. Algunas de las tierras que existían se les denominaba altepetlayi. Estas eran de usos comunes y cubrían todos los gastos públicos. Otra tierra era calpuyayi. Pertenecían en propiedad de barrios en donde las familias habitaban. Otra tierra era Michilmayi. Estas tierras se utilizaban para los cultivos. Después de la conquista, los españoles se adueñaron de las mejores tierras. Época independiente. Aquí ya cada quien tenía su propia tierra, pero existían diferentes conflictos por las personas propietarias de las tierras y aquellas que las trabajaban en la época colonial del año 1800. Se hicieron insostenibles, fundamentalmente porque el reparto de las tierras entre los propios españoles fue inequitativa. Cada quien tenía demasiada tierra o muy poca tierra, no era nada equivalente. Conforme fue pasando el tiempo, empezó una decadencia al grado de que terminaban en manos de la Iglesia Católica, como lo estamos viendo en el video. México, ya cuando inició su independencia, siguió decayéndose, aunque hubo intentos para evitar esto, como las leyes de colonización en el año 1821, la ley de desamortización del año 1856 y la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos del 12 de junio de 1859. Esto provocó la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910 que provocó el cambio México. En la reforma de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 27, establece principios sobre las tierras, aguas, naciones, subsuelos en nuestro país. En materia agraria se establece lo siguiente. Se reconoce la capacidad jurídica de los núcleos de población a tener un goce de sus tierras. Se niega los actos jurídicos por los cuales se haya cancelado o privado de la tierra. Se establece la creación de órganos los cuales se dediquen a la administración y orden en la materia agraria. Se establece el procedimiento para la restauración de agua. Se prohíbe a las autoridades agrarias a dañar la pequeña propiedad, ya sea agrícola o ganadera. En materia agraria se impuso la división entre herederos y legatarios de latifundios. Este artículo ya regula el campo. Significa la primera disposición jurídica relacionada. Ejido de ganado, como podemos ver, pues aquí hay muchos animalitos. Aquí ya se dedicaban a la cría de ganado, a la compra y venta de ganados. Aquí ya estamos viendo el ejido agrícola. Este está basado en las cosechas, en las siembras, en los productos. Este es el ejido forestal, el cual se basa más en la naturaleza, en el cuidado del medio ambiente. México cuenta con 3 órganos, que es Asamblea, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia. La Asamblea es el órgano más importante del ejido, ya que en él participan todos los ejidatarios. La Asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses, o con mayor frecuencia si así se requiere, ya sea para la formulación o modificación de los reglamentos del ejido, aceptación y separación de ejidatarios, informes del comisariado ejidal, cuentas o balances, aprobación de los contratos o distribución de ganancias
que arrojen el ejido. El comisariado llevará su libreta para poner todos los datos de los ejidatarios. Asimismo, la asamblea revisará qué es lo que pone el ejidatario. El Consejo de Vigilancia estará constituido por el presidente, el secretario y el tesorero. Así es como se concluye esta maqueta. Los esclavos. Independiente, cada quien tenía sus propias tierras. Revolucionario. Ejidos. Gracias.